Estamos en un momento muy efervescente donde las producciones son muy internacionales, conseguimos hacer producciones con muchos países y donde el talento puede estar localizado en muchos lugares diferentes. La animación, bueno, como todo el mundo me imagino, o sea, nos hemos criado en la animación clásica de los años 80, ¿no? O sea, con los grandes títulos de Vier, de Claudio Vier, de BRB, pues David el Nomo, Willy Fogg, pues Rui el Cid, ¿no? El pequeño Cid. Yo creo que son títulos que además en nuestro cortometraje tienen importancia porque es un poco un homenaje a ese cine de los años de animación de los años 80, ¿no? Precisamente, de dibujos animados clásicos, de línea clásica, ¿no? La animación ha sufrido un proceso de revolución tecnológica, ¿no? Los últimos años, y realmente que ha sido muy positivo, ¿no? Tanto a nivel de tecnología con las nuevas tecnologías. Hemos podido dar un salto tanto en la animación tradicional como en el CGI, ¿no? en la animación creada por ordenador. Entonces, esto en los últimos 20 años ha sido fundamental para que en España, por ejemplo, ahora mismo tengamos una industria de animación competitiva, ¿no? O sea, los costes han bajado y podemos hacer dibujos animados a unos costes aceptables para nuestra industria, ¿no? Yo empecé en la animación en el año 2005, bueno, empecé antes de becario en el Bosque Animado en el año 2000, pero en el año 2005 realizamos un cortometraje, se titula Minotauromaquia, Pablo en el laberinto, que tiene un gran éxito, ¿no? Un cortometraje en stop motion que es nominado a los premios europeos, nominado a los premios Goya y con un recorrido de festivales muy bueno, ¿no? Entonces ahí un poco empieza mi experiencia con la animación, con este cortometraje que obtuvo un gran recorrido, ¿no? Y a partir de ahí producimos otros cortometrajes de stop motion y de dibujo tradicional, ya que yo estoy un poco especializado en lo que es animación tradicional, ¿no? O sea, tanto stop motion, que son los muñecos, ¿no? Animados, como lo que es el 2D, que son los dibujos tradicionales animados, ¿no? Bueno, digamos que el tema del teletrabajo, pues ahora con la pandemia, se ha puesto un poco de moda, pero bueno, llevamos trabajando algunos desde hace muchos años desde lugares que no son los centros de producción, ¿no? Tradicionales. Entonces, bueno, la verdad que las nuevas tecnologías nos han proporcionado esta posibilidad de movilidad, ¿no? Y podemos, digamos, trabajar desde lugares bastante, pues eso, remotos, con muchos países y en coproducciones internacionales, bueno, que realmente pues te sorprende un poco, ¿no? Pero bueno, todo el mundo en otros países esto está muy asimilado, quizás aquí en España pues lo vemos un poco más raro, pero vamos, en principio es muy fácil, ¿no? O sea, trabajar si tienes la experiencia adecuada, digamos, y el conocimiento de los mercados, pues trabajar a distancia, ¿no? Vamos a ver, The Monkey surge de una historia, de una leyenda popular inglesa que se llama el mono de Hartlepool, que yo descubro hace unos 10 años, y entonces me parecía una historia muy adecuada para contar determinadas cuestiones pues de interés, ¿no? Como puede ser la xenofobia, como puede ser el odio al diferente, como puede ser un poco desde un punto de vista de una fábula, ¿no? Como es esta historia, contar temas bastante duros que están siempre, por desgracia, de actualidad, ¿no? Y realmente el mono de Hartlepool, que es un pequeño pueblo del este de Inglaterra, donde en el siglo XIX se cuenta que aparece un náufrago en una playa, ¿no? y es identificado como un enemigo, ¿no? Un enemigo de la guerra, que en aquel momento estaba Inglaterra con Francia, y confundido como un soldado enemigo, pues lo ajustician, o sea, le hacen un juicio y lo cuelgan, lo ahorcan, ¿no?
y todo sería normal si no fuera un mono, evidentemente, me he confundido con un humano. Realmente es una fábula que era interesante porque al final es lo absurdo, ¿no?, de encontrar un ser, ¿no?, en este caso un animal en la playa, y ajusticiarlo, o sea, hacerle un juicio para acusarlo de crímenes de guerra y finalmente matarlo, ¿no? Y es lo absurdo, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no? O sea, que al final cualquiera que es acusado de enemigo puede acabar en la horca en estos acontecimientos, ¿no?, que son las guerras. Entonces nosotros, bueno, yo pillé un poco la historia, había un cómic también francés que había ganado Angoulême hace 4 o 5 años sobre la misma historia, pero con una vertiente diferente, y pillamos un poco la leyenda y la transformamos, la adaptamos a lo que fue la guerra en el siglo XVI entre España e Inglaterra. Hicimos una historia un poco para sacar un poco más el trasfondo político de todas estas cuestiones y ser un poco más críticos, ¿no? Porque al final la fábula inglesa es un poco una farsa, ¿no? Y nosotros queríamos hacer un poco una historia un poco más dramática, ¿no? Y adaptamos la leyenda para este contexto, ¿no? O sea, lo que era la Armada Invencible y la guerra entre Inglaterra y España. Y creo que ha quedado un trabajo, pues eso, bastante interesante a nivel de historia, ¿no? O sea, porque tiene bastantes referentes dentro de lo que es The Monkey en su historia, y pienso que la trama explica bastante bien, ¿no?, los conflictos, ¿no?, que existen, y la manipulación, ¿no?, que existe en todos estos acontecimientos, ¿no? Cómo se utiliza el ahorcamiento del mono un poco como un cabeza de turco, ¿no? Al final, que aparezcas en una playa y te acusen de ser el enemigo, ¿no? O sea, pues es bastante fácil de manipular, y finalmente no sabes muy bien por qué ahorcan al mono, o sea, porque no es de mi misma religión, no es mi mismo color, o no es de mis mismas ideas. Entonces, realmente al final explicamos un poco que no importa mucho, ¿no? O sea, realmente es todo, digamos, cabezas de turco que se utilizan para justificar un poco los conflictos, ¿no? El proceso de producción de Monkey se alargó durante 5 años, han intervenido unos 100 técnicos, y ya de 6 nacionalidades diferentes y en dos países diferentes, porque es una coproducción entre España y Portugal. Una coproducción internacional, en España conmigo como productor y Livebox Animation Studios, los productores de Tadeo Jones, y en Portugal con Sardiña en Lata, que es en Lisboa el estudio de animación más importante, ¿no?, de Portugal, con muchos premios y un estudio con mucha producción. Entonces montamos bueno, The Monkey empieza su producción hace unos 5 años con esta estructura, y conseguimos el apoyo de la República Portuguesa, del Ministerio de Cultura, ICA, en Portugal, y después del Ministerio de Cultura español, y podemos montar esta producción que se alarga durante unos 3 años entre los 2 estudios de España y de Portugal. Muy bien, el refugio que se estrena mañana es una película muy divertida, protagonizada por Leo Harlem, con Loles León, con María Barranco, con David Guapo, o sea, un casting muy interesante, y que realmente creo que será una comedia importante en las Navidades, ¿no? O sea, es una comedia muy divertida y que espero que vaya todo el mundo a verla, ¿no? O sea, creo que Santiago Segura es uno de los grandes, evidentemente, de la industria de cine de España, y realmente ha hecho mucho bien en esta pandemia sus iniciativas de estrenar estas películas de comedia en un momento donde los cines lo están pasando bastante mal, y realmente este tipo de comedias es lo que atrae a la gente a los cines, y realmente es un esfuerzo por parte de Santiago como productor proveer a los cines de títulos atractivos y donde podamos atraer al público otra vez a las salas de cine, ¿no? La animación en estos momentos a nivel mundial está
sufriendo una revolución, tanto tecnológica como de medios, ¿no? O sea, el estreno de Arcane hace pocas semanas en Netflix, pues confirma realmente que estamos a un nivel tecnológico increíble. Y estamos en un momento muy efervescente donde las producciones son muy internacionales y donde el talento, como hablamos antes, pues gracias a las nuevas tecnologías puede estar localizado en muchos lugares diferentes, ¿no? Y eso nos abre unas posibilidades de producción de grandes títulos muy interesantes, además de que los estudios grandes como Disney, como Sony, lo que están intentando también abrir sus estudios al talento internacional, ¿no? Luca, por ejemplo, o Vivo, o Encanto, que se va a estrenar ahora, son títulos muy internacionales, con temáticas muy también internacionales, ¿no? Latinas o italianas o de otros países, como nosotros estamos haciendo Dragon Keeper con China. Por lo tanto, este tipo de títulos van a cada vez florecer más y creo que estamos en un momento muy interesante, ¿no? O sea, para lo que es animación y en general también para la industria audiovisual, ¿no?